Hola, buenos días, Miss Nardi y compañeros presentes. Mi grupo les va a hablar acerca de las consecuencias que podría haber en un sistema acuapónico. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es un sistema acuapónico o qué es la acuaponía? La acuaponía es un sistema cerrado sostenible de producción de plantas y peces que combina la acuicultura tradicional con la hidroponía en un medio ambiente simbiótico. Es un sistema sustentable de producción de plantas y peces. ¿Cómo es su funcionamiento? Básicamente, la acuaponía realiza un sistema de recirculación alimentando a las plantas y por otra parte los desechos de los peces son transformados mediante procesos bacterianos que se transforman en nutrientes para las plantas. Es por eso que es considerado un sistema eficiente para la producción de plantas y peces. El objetivo de la acuaponía es crear un ciclo en el que se aprovechen entre sí los diferentes elementos de cultivo y resulte más ecológico para los peces, bacterias y plantas. Los alimentos que no fueron completamente asimilados por los alevines y sus excrementos poseen amoníaco, lo cual al mezclarse con agua generan amonio y esta fase de nitrificación intervienen los nitrosomas y transforman el amonio en nitritos y los nitrobacterios los convierten en nitratos, los cuales son absorbidos por los vegetales para un crecimiento y un desarrollo óptimo. Buenas tardes, mis compañeros presentes. Nosotros les vamos a hablar sobre la problemática que existe en estos sistemas acuapónicos, que son causados por su mal manejo. Los sistemas acuapónicos dependen de dos filtros, del filtro mecánico y del filtro biológico. En el filtro mecánico, los desechos, como en este caso el excremento del pez o también parte de los desechos sólidos de la comida, van a pasar por este filtro mecánico. El filtro mecánico lo que va a hacer es reducir esas partículas que son macromoléculas a micromoléculas para que puedan ser, eh, que puedan pasar libremente al filtro biológico. Aparte de eso, en el agua, en el agua que se encuentra en este sistema, también tiene amonio. Bien, el amonio, como los desechos de los peces que tienen bastante contenido de amoníaco, van a pasar por este filtro biológico. El filtro biológico tiene bacterias nitrificantes. Bacterias nitrificantes del tipo nitrosoma, que los nitrosomas van a estar encargados de descomponer ese nitrito, perdón, de producir nitrito. Entonces, las nitrobacter van a ser encargados de ese nitrito transformarlos a nitrato. Y el amonio no se va a descomponer por medio de estas bacterias, sino que va a pasar libremente a las plantas. El amonio, los nitritos y los nitratos son de gran importancia en la parte nutricional de la planta. Estos se van a quedar en el sustrato, es decir, donde se encuentran las plantas, en esta parte vendría a ser la tierra. Pero, ¿qué pasa si hay un mal manejo de los filtros? O se va a descomponer de manera inadecuada porque las bacterias están estables siempre y cuando tengan un pH y una temperatura del agua óptima. Pero, ¿qué pasa si tienen un mal manejo? Estas bacterias no van a descomponer todo el nitrito y el nitrato o van a hacer que se produzca bastante nitrito o nitrato que se va a acumular por una parte al agua y el nitrito en grandes cantidades es perjudicial en los peces causando la enfermedad sangre marrón. Y por otra parte se va a acumular nitritos y nitratos en el sustrato de la planta y van a entrar por la raíz por medio de difusión, van a comenzar a entrar por los sistemas vasculares de la planta, van a ser transportados por el xilema y tanto el nitrito, el nitrato y el amonio van a estar en las células vegetales y también van a estar en gran cantidad en el sustrato. Y cuando la célula lo requiere, va a tomar de esas dos partes, tanto de célula como en el sustrato. Para conocer un poco sobre el ciclo del nitrógeno, vemos que empieza con el amoníaco, que es captado por el excremento, que en este caso sería de los peces por nuestros sistemas acuapónicos, descritos en la imagen como los animales superiores. Las bacterias fijadoras de nitrógeno reaccionan con este amoníaco. Estas son bacterias nitrificantes o nitrosomas, que la llegan a transformar en nitritos. Luego intervienen otras bacterias nitrificantes o nitrosobacter que lo transforman en nitratos. Estos nitratos a su vez son captados por las plantas para realizar los distintos procesos metabólicos de los aminoácidos.
Para poder conocer más de este tema, vamos a hablar sobre las rutas metabólicas de los distintos métodos o ingresos que tiene el nitrógeno en las plantas. Hay 4 formas que puede captar nitrógeno en la planta. Una de ellos tenemos al nitrógeno atmosférico, al nitrato, al nitrito y el amonio, que en este caso son los que pasan por los filtros, ya son transformados y ahora por medio de la difusión van a pasar en este caso ya al interior de la planta, a las células vegetales de la planta. Bien. El nitrógeno atmosférico va a ser transformado directamente a amonio por medio de bacterias nitrificantes, mientras que el nitrato, el nitrito y el amonio van a pasar primero por unas enzimas que se encuentran en la membrana, que son unas enzimas específicas llamadas permeasas. El nitrato va a ser convertido a nitrito dentro de las células vegetales por medio de una enzima que es llamada la nitrato reductasa. Luego, el nitrito va a ser transformado a amonio por medio de otras enzimas que son las nitritos reductasa. Mientras que el amonio va a pasar sin ninguna descomposición o sin ninguna transformación directamente como amonio. Y también van a haber otras formas de amonio, que es por fotorrespiración, que es un reciclaje de nitrógeno. Ahora, el amonio va a pasar a un ciclo metabólico. Ese amonio va a pasar a una ruta metabólica, que es la ruta metabólica del glutamato. El amonio va a ser transformado a glutamina por medio de otra enzima, que es la glutamina sintasa. Luego, esa glutamina, con acción del ingreso de 2,2-deoxoglutarato y también por la intervención de otra enzima, que es la glutamato sintasa, va a dar como lugar 2 moléculas de glutamato. Pero el glutamato también puede volver otra vez a ser transformado a glutamina. Tanto la glutamina como el glutamato van a ser los compuestos de nitrógeno, pero en su forma orgánica. ¿Qué pasa si hay una mayor cantidad de amonio en las plantas, como se había dicho anteriormente? Si hay una mayor cantidad de amonio en las plantas, va a producir mayor cantidad de glutamina y mayor cantidad de glutamato, que por acción de estas dos van a haber más compuestos orgánicos de nitrógeno, los cuales se van a encontrar en mayor proporción en las plantas y esto va a provocar una intoxicación. Para saber más sobre los problemas que se encuentran de la intoxicación de amonio en las plantas, hemos hecho una entrevista al doctor Luis Galarza Romero, que nos indica qué sucede con el amonio dentro de las plantas, tanto de la intoxicación como los síntomas, y si de verdad el amonio va a perjudicar a la planta y pudiendo que exista una muerte de la planta sin que tenga remedio. ¿Qué pasa con el ion amonio dentro de la planta, dentro de su metabolismo? Entonces quería preguntarle si existen enfermedades causadas por el exceso de amonio en plantas. Enfermedades causadas por el exceso de amonio. Yo diría que enfermedad como tal no. Quizás algún proceso se bloquee o algo que tenga que ver en relación a afectación a la planta. Pero enfermedad no. Enfermedad la puede causar un microorganismo u otro organismo que pueda infectar a la planta y que ocasione algún tipo de enfermedad. Esto se refiere más a la parte de enfermedades por parte biótica, en cambio como un compuesto va a ser por parte de es abiótico. Exacto. Sí, en la parte del amonio, ¿cómo es el proceso de este compuesto dentro del metabolismo de la planta? Si nos podría explicar cómo se da dentro del metabolismo. Tratar de explicarlo. Dentro del metabolismo de las plantas. Lo que tengo entendido es que este ion amonio o lo que absorbe la planta se va acumulando en las células de la flor y a través del proceso celular, es decir, laboratorio, fotorrespiración, fotosíntesis, se va asimilando, va usando estos radicales. Pero si hay demasiada acumulación o exceso de acumulación de este ion, va a afectar todos estos ciclos, cada uno de los ciclos va a ser afectado por el exceso de este ion y por ende la planta ¿qué va a hacer? Va a obstruir algunos de los procesos y es decir, la afectación que va a tener la planta es que haya bloqueo de una hoja, digamos, y esta hoja comienza a marchitarse
o bloqueo de la floración y no haya floración. En este sentido, puede estar involucrado el exceso de estos. Y dentro de la ruta metabólica, yo sé que el ion amonio tiene que ver mucho con el ciclo del nitrógeno dentro de la planta. Exacto. Pero dentro de la planta, ¿cuál sería su metabolismo? Podría estar relacionado con el ciclo de los aminoácidos. Ya. Dentro de ese sentido. Sí, exacto. Y por toxicidad de amonio, ¿cuáles son los síntomas? ¿Se podría decir los síntomas más notables para saber que es una toxicidad? Como el amonio está relacionado al nitrógeno, quizás si hay un exceso de este compuesto, ya sea a nivel del suelo o porque se fertilizó de más o se aplicó algún tipo de producto, lo que puede haber es, primeramente, incrementación del área foliar de la planta. Es decir, vamos a ver una planta que va a tener exceso de hojas, exceso de ramas, o que haya un alargamiento del tallo, puede ser, y la planta busca crecer más y deja de producir flores, no va a haber floración. Cuando hay un exceso demasiado o que la planta no pueda revertir este proceso, es cuando ya comienzan a haber amarillamientos en la hoja. La planta lentamente va a bloquear el paso de alimentos hacia esa parte de la hoja, va a haber una muerte ¿Celular podría decir? sí, muerte celular de todas las partes de la planta. Ya cuando la planta está en ese ámbito, pues ya esa muerte es irreversible, ya la planta está perdida. Entonces se puede decir que la muerte de la planta por intoxicación de amonio ya no tiene cura. No, ya no tiene cura. A diferencia de las deficiencias de nutrientes. A diferencia de deficiencia que uno con un análisis puede proveer a la planta los nutrientes que ella necesita en ese momento. Pero si hay un exceso ya prácticamente es irreversible. Entonces puede decirse que también puede causar necrosis. Podría causar necrosis, pero ya es cuando la planta comienza a hacer a marchitarse o a bloquear el paso, entonces el paso de los alimentos. Esta planta es más susceptible al ataque de insectos o de otro tipo de microorganismos. Sus hojas ya se vuelven débiles, viene un bicho, un vector, la pica, ingresa un hongo, una bacteria, puede causar necrosis. Pero eso ya es algo más global. Listo, doctor. Esas eran las dudas que teníamos acerca de cómo puede ser causa este ion amonio dentro de la planta. Sí, esas son. Está muy relacionada con el metabolismo de la planta, precisamente porque este radical amonio está involucrado en diferentes procesos, de diferentes ciclos dentro del crecimiento normal de la planta. Gracias, doctor.